Sí, ya estamos en contacto. Bueno, hola, buenas tardes, Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Bien. bien, bárbaro. Bueno, Alejandro, has hecho una tarea de investigación que realmente me pareció extraordinaria sobre el significado de la hidrovía y el tratamiento que ha tenido el tema. ¿Por qué? Porque simplemente vence una concesión y ha habido el año pasado dos posturas del Poder Ejecutivo Nacional, pero antes de desarrollarla yo me gustaría que vos nos dijeras sobre el vencimiento de esta concesión y sobre las dos posturas que ha tenido el presidente de la Nación, una cuando planteó la posibilidad de hacer una empresa nacional sobre la hidrovía, de eso estamos hablando, y otra con el decreto 949 del 2020, por el medio del cual se habilitó al Ministerio de Transportes a un llamado a licitación nacional e internacional, que sería la renovación del antiguo de la antigua licitación, de la antigua concesión. Como es un tema estratégico el tema de la hidrovía, me gustaría que nos comentes de qué hablamos cuando hablamos de la hidrovía, qué representa comercial y ambientalmente, y de qué se tratan todos estos episodios que acabo de mencionar. Mira, una de las cosas que a mí me sorprende es que más allá de las diferencias políticas, de políticas diferentes, en algunos grandes negocios hay una increíble continuidad entre gobiernos y partidos políticos. Eso lo hemos podido ver con el tema de Chevron, que empezó en el 2013, lo continuó Macri y ahora lo sigue continuando Alberto Fernández, como tantos otros, ¿no? Ahora, el tema de la hidrovía, es decir, primero es uno de los grandes negocios que empezó. Algunos dicen que como resultado del Pacto de Olivos se le entregó a un íntimo amigo de Alfonsín, Benjamín Gabriel Romero, la concesión. Ajá. Porque si bien Romero tenía una empresa EMEPA que supo ser de un gran industrial argentino, César Cabo Sarabia, no sé con qué malas artes este sujeto se la quedó y se asoció con quizás la mayor empresa de dragado del mundo, Jean Denul, para presentarse y ganar la licitación, la que fue, digamos, ratificada por un decreto de MED en el 95, donde empezó el negocio. Ahora, Ujú. lo grave de todo este proceso de la hidrovía es que apenas empezó la concesión, se fueron modificando las condiciones siempre en favor de la hidrovía. Y como vos me decías, ¿qué es la hidrovía? La hidrovía es una especie de ruta marítima que tiene 3.400 kilómetros, donde pasa más del 70% del comercio exterior argentino. Es decir, por la hidrovía pasa la soja, maíz, productos mineros, o sea, todo lo que uno pueda ver respecto a lo que significa la riqueza argentina. Eso desde el Ujú. punto de vista de lo legal, de lo normal, pero también me han informado que hay droga que pasa por la hidrovía bajo la mirada complaciente de muchos funcionarios que están en los diferentes tramos donde se desarrolla la hidrovía, porque otra de las cosas que a mí también me llamó la atención Mm. es que ha habido una enorme cantidad de informes sobre todas las irregularidades del funcionamiento de la hidrovía. Y estoy hablando de la Sindicatura General de la Nación, de la Oficina Anticorrupción, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y nunca ninguno de los gobiernos que intervinieron hizo la menor cuestión de esos informes negativos. Y estoy hablando de que este negocio de hidrovía ha atravesado el gobierno, empezó en el gobierno de Menem, atravesó el gobierno de Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina, y ahora el de Alberto Fernández. Es decir, la última gran renovación de la concesión fue en el año 2010, porque en el 2009 Julio De Vido llamó a una audiencia pública para que se expresara la gente que de alguna manera tenía que ver con la hidrovía, porque además otra de las cosas que es importante, y vos la mencionaste al principio, respecto a lo que es la hidrovía, son cómo afecta el medio ambiente, la Ujú. forma del dragado y el transporte de buques gigantescos. Por la hidrovía también circulan los buques metaneros, ¿no es cierto? Bueno, Claro.
Esa audiencia pública se hizo, no fue en real una audiencia pública, y fue impugnada por Eduardo Mondino, que era defensor del pueblo de la nación. Ajá. Por supuesto, como pasa siempre, no le dieron ni 5 de bola, y finalmente, a pesar de las objeciones, a pesar de las impugnaciones a la forma en que se había hecho el contrato, a pesar de todo eso que venía de arrastre, Cristina emitió el decreto 113 en el 2010, renovando la concesión hasta ahora, abril del 2021. Y entonces, ahora, después de ese negocio descomunal, porque más allá de lo que hablábamos, de lo que se transporta por la hidrovía, la plata que ha ganado la sociedad concesionaria es enorme, porque además se le fueron modificando a favor de la empresa los costos y todo lo que la empresa iba recibiendo, a pesar de que, de acuerdo al contrato, el subsidio del gobierno estaba limitado a un determinado ingreso que tuviera la hidrovía. Es decir, si la hidrovía tenía ingresos que justificaban seguir adelante con el negocio y ellos ganaban lo que correspondía, el subsidio se acababa. Pero bueno, acá no, acá a pesar de que la hidrovía siguió ganando, el subsidio continuó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el doctor Fernández, la idea era crear una especie de organismo interjurisdiccional donde interviene el Estado Nacional por un lado y las provincias por las cuales pasa la hidrovía. Y eso era importante porque, de nuevo, todo lo que era ese comercio exterior iba a estar en manos del Estado y controlado por el Estado. Porque, otra de las cosas notables es que jamás se controló lo que hizo la hidrovía desde el 95 en adelante, porque iba a haber un organismo de control que nunca funcionó ni se creó. Entonces, esa idea, que indudablemente era muy positiva, misteriosamente se desarticuló y sale este decreto 949, firmado por el presidente Meoni, por el cual se le da al ministro del área que llame a licitación nacional e internacional. A esa licitación y nacional e internacional, primero que no hay ninguna empresa nacional que pueda ganar esa licitación. Las dos únicas posibilidades que existen son Jan de Null de nuevo o una empresa china que parece que está muy interesada en el negocio. Y claro, yo no quiero hablar ni imputar conductas ni a funcionarios porque no tengo los elementos para hacerlo, pero me llama poderosamente la atención que lo que podía ser, de nuevo, una forma de ejercer la soberanía sobre nuestros ríos, vuelva a ser entregada a manos privadas. Porque en esta licitación, que como te digo, todavía no se sabe quiénes se van a presentar y quiénes se van a ganar, y quién la va a ganar, hay dos únicos oferentes posibles por la envergadura económica que tienen y por la experiencia. Yo diría que en el caso chino desconozco, pero sí en el caso Jan de Null, que es una empresa que hace más de 50 años que opera en los principales puertos del mundo, y me imagino que en este momento hará sus lobbies a los efectos de volver a conseguirla. Debo aclararte, Mario, también, que es importante decirlo, que con Pino iniciamos una acción penal en el 2011, para que se dejara sin efecto el decreto y presentamos un proyecto de ley para que una ley lo dejara sin efecto. Por supuesto, el proyecto de ley fue cajoneado, nunca se trató, y la justicia nos citó a ratificarnos, hizo unas 2 o 3 medidas de prueba y mandó al archivo el expediente, porque claro, había involucrado montones de funcionarios, porque vos fijate que si vos leíste detalladamente la nota, sí, hay montones de funcionarios y de gobiernos que intervinieron del 95 ahora. Sí, sí, claro, con la crisis del 2001, donde se vieron, siempre se ve favorecida la empresa. Uno no sabe cómo hacen los funcionarios públicos para siempre favorecer a la empresa, es decir, que toda sugerencia, toda demanda, todo pedido, toda solicitud de la empresa siempre es satisfecha por los funcionarios públicos. Uno también se tiene que sorprender. Además otro detalle que creo que no es menor. En el decreto, el último decreto firmado por la señora de Kirchner, se hace referencia como un elemento definitivo y para despejar cualquier duda sobre la corrección de la prórroga, que había emitido su opinión favorable la Procuración del Tesoro de la Nación.
Y lamentablemente debo decir que eso es falso, a pesar de que lo diga el decreto 113, porque la Procuración del Tesoro lo único que se limitó a decir es, señores, desde el punto de vista de las normas legales, está todo correcto. Si el presidente, sobre la base de informes que tiene, decir la prórroga es facultad del presidente hacerlo. Pero la Procuración aclara en el dictamen que de ninguna manera puede opinar sobre cómo ha procedido la hidrovía y sobre todo lo que acabamos de hablar, porque no es de su competencia. Claro. Entonces, claro, se disfrazan las cosas, se pierde la soberanía, y además, fíjate que la Secretaría de Puertos y Vías Navegables, que parece que está pintada, nunca hizo nada sabiendo, porque yo tengo un montón de informes, de que hay dragas argentinas que operan en diversos puertos, y aquí se podría haber hecho otra cosa sustancialmente distinta, como la que se pensó hacer el año pasado, y misteriosamente, no sé por qué, ha quedado sin efecto. Sí, claro, el tema es que el presidente hizo un acto público que lógicamente está grabado por la televisión y se lo puede encontrar en YouTube, a partir del cual había anunciado que la Nación y todas las provincias argentinas que estaban vinculadas a la cuenca del Paraná-Paraguay iban a ser esa empresa con la cual iban a administrar, y la recuperación de soberanía iba a ser realmente muy, pero muy significativa. Por otra parte, es significativa porque Alejandro, el Día de la Soberanía, que es el 20 de noviembre, es justamente por la defensa, uno puede tener el criterio que quiera sobre Juan Manuel de Rosas, pero aquello fue una batalla en la vuelta de obligado, donde se rescata el manejo soberano de las vías internas navegables, y me parece que eso debería ser un principio casi como un mandato constitucional, y la Argentina sigue enajenando ese medio estratégico, como también el manejo de los puertos, el control de los puertos, la ausencia de una marina mercante propia, las rutas que están parcialmente también enajenadas. Es decir, la ausencia de controles es absoluta para el saqueo más impune que podamos sufrir. Mira, casualmente en el año 2006, en el año 1998-99, un juez de la Nación, el doctor Daniel Gardel Reynoso, una denuncia sobre el tema de la deuda, precisamente habló esto que estás diciendo. Se han desmontado todos los organismos de control en todos los aspectos. Esto lo planteó en el 99, ahora, por supuesto, seguimos de la misma manera. Ahora, que el doctor Fernández haya dicho una cosa y haya hecho otra, diría que es lamentable, pero en este momento, viendo que en algún momento ha hecho algo, después hizo otra cosa, a mí te digo, me cuesta criticarlo al presidente, ¿no? Pero veo a través de las evidencias que una persona que hoy sostiene un criterio y mañana otro totalmente distinta, y bueno, parece poco creíble. Por otro lado, en esta cuestión de la soberanía argentina, que la venimos cediendo desde hace años, por eso yo en mi libro que acabo de publicar puse deuda o soberanía, porque permanentemente la resignamos, y no solo la resignamos en los contratos de deuda pública, en todos los contratos celebrados con empresas internacionales, la Argentina siempre se somete a la jurisdicción de otro país, no a la jurisdicción argentina, y estoy hablando con empresas, ¿no? Bueno, es decir, esto me hace acordar al contrato de Chevron y de Dow del año 2013. En ese momento, ese contrato estuvo oculto durante 2 años, hasta que ante la acción de Rubén Giustiniani, en el 2015, en la Corte Suprema ordenó conocer el contrato. Y cuando conocimos el contrato, que por supuesto Macri quiso seguir ocultándolo en estas continuidades sospechosas, cuando vimos el contrato y vimos que no estaba firmado por YPF de la Argentina, ni por Chevron de Estados Unidos, sino por YPF en un paraíso fiscal y Chevron de otro paraíso, y había 8 sociedades vinculadas, todas en paraísos fiscales, con el único propósito de beneficiar a Chevron, para evitarle cualquier tipo de problema que tuviera respecto a impuestos y todo lo demás. Entonces, viste, yo generalmente
tengo muchos problemas de críticas porque voy a las evidencias y a los papeles, no a los discursos. Los discursos son muy lindos, hablamos de que todo está bien, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero cuando vas a la parte instrumental y te das cuenta lo que se ha firmado y lo que se ha cedido, y bueno, uno se agarra la cabeza. Claro. Y en el caso que vos has señalado de las contradicciones del presidente, ¿no? Él ha dicho también que íbamos a expropiar Vicentín, y había elementos suficientes como para que esa expropiación tuviera una naturaleza virtuosa, porque en realidad la conducción había defraudado a sus trabajadores, a los productores, a bancos nacionales, estatales y privados, a bancos extranjeros. Y después el presidente da marcha atrás, en chancletas prácticamente, y la verdad que uno no entiende por qué, si lo dijo y se comprometió ante la nación, ante una mínima movilización, da marcha atrás y no concreta. ¿Vos pensás que quiere dar una señal a los grandes capitales? Mira, yo no soy psicólogo respecto a las actitudes del presidente, pero no solo esa contradicción y no solo echarse más atrás. Hace una semana acaba de salir una auditoría sobre Vicentín que dice que Vicentín está todo perfecto, que no hubo nada de lo que dijeron de estafas y defraudaciones. Una auditoría oficial acaba de determinarlo. Ahora, yo no sé si estos auditores oficiales que acaban de decir que lo de Vicentín fue producto de las devaluaciones del dólar y de cuestiones ajenas a la empresa, no ha habido perjuicio para la nación, no ha habido perjuicio para nadie. Es decir, no sé si esto también tendrá que ver con esta marcha atrás para el presidente y que ahora dirá, bueno, miren, yo me hice marcha atrás, pero ahora acaba de salir un documento que muestra que, bueno, que Vicentín era la niña, era una virgen, ¿no? Ahora, uno conoce cómo funcionan estas empresas, conoce cómo defraudan al Estado, cómo utilizan recursos del Estado. Ahora, si el presidente tuviera una firmeza que lamentablemente no tiene, para volverse atrás en estas cuestiones, y después el hecho de decir, no, como no encontré la recepción que suponía, por eso dejó sin efecto el decreto. Un jefe de Estado no puede manejarse porque haya cierta opinión que le sea o no le sea favorable. Claro. Pero bueno, eso es lamentablemente lo que estamos viviendo, Mario, en este momento, y en otras cosas, ¿no? En otras cosas, como en este momento lo que está pasando con el Fondo Monetario, que a pesar de que los discursos dicen que está todo fantástico, no está nada fantástico. A Martín Guzmán le fue muy mal en Estados Unidos con los acreedores. Contá un poquito de eso. El año pasado han bajado al 36%. Por eso, es decir, es difícil, ¿no? Porque a veces uno trata de tener prudencia, pero las evidencias son contundentes y los discursos no pueden encubrirlas. Claro, efectivamente. Ahora, vuelvo a la vía navegable, a la hidrovía Paraná-Paraguay. Hidrovía, sí. Allí, yo que ando por todos lados, pero son decenas y decenas, por no decir cientos de personas, que están planteando que por los puertos se hace contrabando de granos, es decir, que los granos salen de la Argentina supuestamente en menor cantidad de la que realmente sale, van a Paraguay, y como en Paraguay no pagan retenciones, de esa manera se evita el pago de las retenciones. Esto, lógicamente, el Estado debería investigarlo. ¿Vos sabés que alguien se haya tomado el trabajo desde el Estado de investigar sobre este contrabando que todos dicen, yo he hablado con cientos de personas, que fehacientemente eso ocurre por la ausencia de control por parte del Estado Nacional? No hay ningún estudio oficial y, como vos bien decís, el hecho de que no haya ningún organismo de control determina que las exportadoras digan transportamos tanto y hagan otra cosa. Yo conocí hace muchos años, lamentablemente murió hace 2, a un almirante, el almirante Edmundo Jaer, que era especialista en vías navegables, que hizo un estudio completo sobre el tema de la hidrovía y sobre todo lo que era el sistema navegable de la Argentina, demostrando cómo siempre los beneficiarios eran las empresas privadas, cómo por la hidrovía y por los puertos se evadía permanentemente. Y una de las cosas que Jaer planteó en un trabajo que dejó y que espero que ahora sea publicado por la familia, mostrando la necesidad de hacer otros puertos
de aguas profundas en otros lugares y no seguir manejándose con el famoso Puerto Rosario, aceptar que el puerto de Santos en Brasil sea el receptáculo de gran parte de las exportaciones argentinas, y bueno, y que todo el negocio siempre esté a favor de otros y no de nosotros, no de la nación argentina. Es decir, esta pérdida de soberanía, esta falta de control, siempre beneficia a los que manejan el poder económico, y bueno, así nos va. Así nos va. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de iluminarnos este tema, y la vamos a seguir prontamente con otras cuestiones. Vos la has mencionado con alguna, mucho gusto. el Fondo Monetario, Con etcétera, mucho etcétera, gusto. la vamos Un a abrazo. charlar. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Alejandro Olmos Gaona. Usted lo ha escuchado, espero que lo haya escuchado bien, que lo que nos pasa con la hidrovía es una cosa realmente tremenda. Y el drama que nosotros estamos abordando es que, primero, que no existen los órganos de control, pero que aquellos instrumentos del Estado, como la Auditoría General de la Nación, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, dan informes que podrían ser la palanca para que el accionar del gobierno modificara la situación, y pasan los gobiernos y se siguen imponiendo los intereses privados de empresas privadas que hacen lo que quieren en la Argentina, y que por la magnitud del saqueo son las que explican los niveles de pobreza en los que estamos.